Familia, buenos días. Qué rico poder compartir este devocional con ustedes. Y bueno, hoy no es un tema fácil de tocar, pero necesario. 7 de octubre. ¿Cómo está nuestra visión de Israel después de 2 años de conflicto? Ayer fue 7 de octubre. Estamos recordando que hace 2 años el grupo terrorista Hamas invadió a Israel, penetró sus fronteras, atacando la población civil, matando niños, matando familias, adultos mayores, violando mujeres, decapitando los hijos delante de los padres, incinerando las familias y llevándose muchos de ellos secuestrados como trofeos de guerra a Israel, como nos lo narra la Biblia en los tiempos de Ezequiel, porque la Biblia es atemporal y usted puede conocer el futuro a través del pasado en la Biblia. Y dice la Biblia en Ezequiel 25, versículo 6, les voy a leer una primera parte. Esto dice el Señor soberano: dado que ustedes aplaudieron, bailaron y gritaron de alegría por la destrucción de mi pueblo, yo alzaré mi puño de juicio contra ustedes. Pasó en los tiempos de Ezequiel, pasó hace 2 años y sigue pasando. Algunos, o la gran mayoría del pueblo de Gaza, tenemos que decir, los estudiosos afirman que el 70% de la población gazatí está de acuerdo con las actividades terroristas de Hamas. Pero el mundo, ¿sí? El mundo ha aplaudido, ha bailado y ha gritado de alegría por la destrucción del pueblo de Israel, por lo que sucedió el 7 de octubre. Y la pregunta, el chequeo de corazón que tenemos que hacer hoy nosotros es: ¿cómo está nuestra visión de Israel? ¿Cómo está nuestra visión de Israel? Indudablemente, nuestra visión de Israel ha sido afectada por las noticias. Las noticias son absolutamente escalofriantes y muchas de ellas mentirosas, ¿sí? Indudablemente nuestra visión de Israel pudo haber sido afectada por el conflicto. La guerra no es fácil y en la guerra se viven muchas cosas difíciles de digerir para el ser humano. Pero por supuesto, nuestra visión de Israel tiene que seguir sustentada en la palabra de Dios. Y de todo esto quiero que hablemos. No, por supuesto, hoy totalmente. Hoy vamos a hablar un poquito de las mentiras que a veces afectan nuestra visión de Israel y nuestra visión de vida en general. Y quisiera arrancar con un sencillo ejemplo de 2 noticias recientes que en lo personal me impactaron muchísimo. Me impactó muchísimo ver en las noticias, tanto en los Estados Unidos como en Colombia, a este niño de 18 meses. Me imagino que muchos de ustedes lo pudieron ver. Aquí en Colombia le dedicaron especiales. Yo me senté a ver con doña Lolita el programa, un programa noticioso que dan los domingos, que es súper posicionado en Colombia, de cómo este niño estaba muriendo de hambre en manos de las atrocidades de Israel. Y entonces pasan la foto de este niño absolutamente desnutrido, y echándole la culpa al bloqueo israelí de alimentos. Y lo curioso es que después sale la verdad a la luz, ¿sí? Y resulta que pues todas estas personas pro Hamas, con poca información, sacan esta foto sin mucha información y se dan cuenta que realmente este niño no estaba desnutrido por el bloqueo, ¿sí?, por la hambruna de Gaza, sino que el niño tenía una enfermedad que se llama fibrosis quística, una enfermedad genética crónica en sus pulmones, en su sistema digestivo, y esa era la causa. Es más, la noticia después sale y el New York Times, que fue uno de los medios
renombrados en los Estados Unidos, que publicó esta información, tuvo que retractarse y tuvo que aceptar que dio una noticia falsa, pero ya el daño estaba hecho, ya el mundo entero, y creo que en Colombia pues poco se dijo que fue un error, que fue una mentira. De hecho, les estaba diciendo que la noticia real después nos dice que en junio Israel ya había llevado el niño y lo había trasladado a Italia para ayudarlo. Israel, ¿sí? Tengamos en cuenta que los mismos que vivieron este ataque terrorista fueron los que llevaron a este niño a Israel a ser ayudado, ¿sí? Pero una noticia mentirosa que generó una ola de disturbios en el mundo. Una noticia mentirosa que afectó la visión de Israel de muchos. Y bueno, hace poco tuvimos una quizá un poco más vergonzosa, cuando esta niña Greta, que pues ya ni en su país la quieren ver llegar, esta niña Greta llega con 500 activistas por segunda vez en varias embarcaciones a Israel con ayuda humanitaria. Después nos damos cuenta que no es que llevaran ayuda humanitaria. Y entonces la noticia sale que Israel secuestró a estos activistas, en donde iban 3 colombianas, creo que es la cosa, y entonces estaban pidiendo pues que los rescataran porque estaban siendo secuestrados. Y bueno, después nos damos cuenta que ningún secuestro, ni que nada, ni que ayuda humanitaria. Por supuesto, llegaban estos muchachitos que no tienen nada que hacer más que andar en barco, no tienen que estudiar, ni que trabajar, ni que producir, y llegan allá y por supuesto están llegando a un conflicto armado muy difícil, y el Estado de Israel por supuesto los detiene y les dice: listo, traen ayuda humanitaria, vayan a este lugar, entréguenla ya, y que los organismos internacionales pues hacen la entrega de todo esto, lo cual es absolutamente entendible, ¿sí? ¿Cómo van a pretender que van a dejar entrar a unos muchachitos, ¿cierto?, a un conflicto armado? Muchachitos pro jamás, que no sabe uno qué más puedan llevar. O sea, absolutamente salido de toda sensatez. Y bueno, para vergüenza del mundo, nos damos cuenta que pues no era que llevaran muchas ayudas humanitarias. Lo que querían era crear, ¿cierto?, toda una campaña publicitaria. Pero a partir de esto se dieron muchos disturbios en el mundo. A partir de esto uno escuchó, yo toda esa semana escuché las noticias diciendo: no puede ser que los seres humanos nos dejemos manosear tanto el pensamiento. No puedo decir otra palabra. No puede ser que nuestra visión de Israel sea afectada por las noticias de esa manera, ¿sí? Yo no sabía qué estaba pasando cuando escuché la noticia, pero indudablemente, pues ahí es donde la Biblia nos dice que tenemos que ser astutos como serpientes, mansos como palomas y astutos como serpientes. O sea, no puede ser que un país como Israel vaya a hacer esto. Algo tiene que estar pasando, decía yo escuchando la noticia, porque claro, la noticia fue Israel bloqueando las ayudas humanitarias, no quieren dejar pasar, están secuestrando a estos muchachos. Bueno, eso fue terrible. Cuando después sale esta vergüenza de noticia diciéndonos la verdad, y era que estos culicagaos que no tienen nada más que hacer, jugando a lo que no tienen que jugar. La pregunta es: ¿cómo está nuestra visión de Israel? ¿Está siendo afectada por las noticias mentirosas? Bueno, cuando empezó este conflicto hace 2 años, yo les decía que yo identificaba 2 problemas. Hoy les voy a hablar del tercero.
Los dos problemas que les decía yo identificaba en aquel entonces era, pues el primero, el mundo no sabe distinguir entre el bien y el mal. Y es increíble que después de 2 años todavía tengamos un presidente como el de Colombia, ¿cierto?, apoyando este grupo terrorista. Hoy quiero decirles que es vergonzoso, ¿cierto? Hoy tenemos marchas en Colombia en vez bueno, me refiero al 7 de octubre, en vez de ser una fecha donde nosotros tengamos que decir no, no es loable, no es sensato desde ningún punto de vista nosotros elogiar un acto terrorista como el que presenció el mundo el 7 de octubre. ¿Sí? Es increíble que nosotros, después de 2 años, no sepamos distinguir entre el bien y el mal. Les decía hace 2 años que es difícil que no sepamos distinguir cuáles son nuestros enemigos. Les decía que jamás identifica como sus enemigos a los judíos. Los judíos son sus grandes enemigos. Cuando pues la realidad nos muestra que no es así, y hablaremos de eso en otro momento porque no me puedo extender mucho. Pero indudablemente los judíos nunca han llamado ni siquiera a los gazatíes sus enemigos, pero sí al grupo terrorista Hamás. Y hablábamos de los verdaderos enemigos de este conflicto. Y hablábamos del mundo, un enemigo llamado el mundo, una cultura basada en la guerra, una cultura basada en el odio, que es lo que hemos visto lastimosamente en este grupo terrorista Hamás, que vuelvo y les recuerdo, es necesario recordarlo, es necesario que usted lo hable. El grupo terrorista Hamás, cuya carta fundamental dice que el objetivo de ellos es acabar con el pueblo de Israel, que el objetivo de ellos es acabar con el pueblo judío a través de la yihad, que es la guerra santa. El enemigo es esto, una cultura de muerte, una cultura de guerra. El enemigo es la carne, nuestra carne, donde batallan todas esas envidias, todas esas heridas amargas que habla la Biblia del pasado, que traen estos grupos desde generaciones atrás, ¿sí? Venimos en un conflicto milenario desde Ismael e Isaac, recordemos, un conflicto milenario que hoy sigue, una batalla en el interior de contiendas, celos, pleitos, amargura, venganza. Ese es el real enemigo de hoy. Y por supuesto el diablo, como dice la Biblia, que siempre querrá acabar con todo lo que representa a Dios, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios que tenemos descrito del Génesis al Apocalipsis. Eso es algo que ojalá usted ya haya madurado en medio de este conflicto. Pero hay un tercer problema que yo quisiera que meditemos hoy. Y es que no le hemos puesto atención a la levadura de los fariseos y a la levadura de Herodes, como lo advirtió Jesús hace mucho tiempo atrás. Para esto quiero invitarlo a que vayamos a nuestra Biblia, a Marcos 8. Vamos a leer el capítulo 8 y les voy a leer del versículo 14 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. Pero los discípulos se habían olvidado de llevar comida y solo tenían un pan en la barca. Mientras cruzaban el lago, Jesús les advirtió: atención, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de Herodes. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan.
Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿por qué discuten por no tener pan? ¿Todavía no saben ni entienden? ¿Tienen el corazón demasiado endurecido para comprenderlo? ¿Tienen ojos y no pueden ver? ¿Tienen oídos y no pueden oír? ¿No recuerdan nada en absoluto? Este es el cuestionamiento que le hace Jesús a sus discípulos, que quiero que nos hagamos hoy nosotros como discípulos de Jesús, que teniendo ojos no vemos claramente este conflicto, no nos estamos ubicando del lado correcto, no estamos, o mejor, estamos permitiendo que nuestra visión de Israel sea afectada por las noticias mentirosas. Teniendo ojos no vemos, teniendo oídos no escuchamos. Y aquí entonces Jesús en este pasaje nos dice que no estamos viendo los peligros de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Pero meditemos qué significa esto más a fondo. ¿Qué hace la levadura? Bueno, la levadura en porciones muy pequeñas lo que hace es transformar los alimentos, transforma el pan, ¿cierto? Transforma el licor, transforma. ¿Cómo estamos transformando? O mejor, cómo la levadura de los fariseos de Herodes está transformando nuestro pensamiento, nos está transformando hoy. El bien y el mal es muy claro, el bien y el mal es muy claro en medio de este conflicto, pero a veces teniendo ojos no vemos y teniendo oídos no oímos. Puede ser usted, puede ser su familia, pueden ser sus discípulos, no lo sé. Pero yo quisiera que meditemos de qué se trata la levadura de los fariseos, de qué se trata eso que está transformando nuestra vida, nuestro pensamiento, y que Jesús nos lo advirtió siglos atrás. Bueno, los fariseos, me ponía yo a meditar, no solamente son aquellos que Jesucristo llama mucho al orden o regaña mucho mejor, porque llenaban de leyes al pueblo de Dios, leyes que ni siquiera estaban en la Biblia y se olvidaban de lo más importante. Pero también quisiera llamar la atención en que los fariseos fueron los religiosos de la época que conocían la verdad muy bien acerca de Jesucristo. Conocían las profecías, antes de su nacimiento las conocían muy bien, la Biblia nos relata eso. Sin embargo, no hicieron nada al respecto. Sabían muy bien, nos narra la Biblia en los evangelios. Dice la palabra de Dios que la guardia vio al ángel que removió la piedra de la tumba y fueron a contárselo. Y ellos les pagaron para que no dijeran nada y para que mintieran al respecto, y guardaron silencio frente a esta verdad acerca de Jesucristo, que era una evidencia clara de que Jesucristo era el Mesías. La levadura de los fariseos para mí representa hoy no solamente ese mundo religioso que llena de leyes que no están en la Biblia, sino también ese mundo religioso que ha guardado silencio frente a las verdades de la Biblia. Y hoy, lastimosamente, muchos hijos de Dios, para evitar una crisis como en aquellos tiempos, para no perder lo que ellos tenían, guardaron silencio frente a las verdades de la Biblia. Y eso es lo que nos está advirtiendo Jesús. Cuídense de esa generación que guarda silencio cuando tiene que hablar. Usted y yo no podemos repetir lo que se repitió en el Holocausto nazi. Una generación que vio, que sabía la verdad, que podía distinguir entre el bien y el mal, pero guardó silencio. Mi deseo de hablarles de esto no es que usted le mande
el link de esto a otra persona, no, es que usted, como padre de familia, como madre de familia, se siente con los suyos, los ubique en la visión de Israel, a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de las noticias. Y si usted no sabe cómo hacerlo, pues díganos, pregúntenos, por supuesto. Este mes quiero seguirles hablando de esto, porque no puede ser que pasen 2 años y que nosotros no hablemos de esto. Háblelo a su alrededor. Yo sé que esto es un tema que genera crisis, pero los cristianos no le tenemos miedo a la crisis. Sabemos que la crisis hace parte de que podamos madurar, de que podamos avanzar. Y nosotros no podemos ser los fariseos de esta época, que nos quedamos callados frente a la verdad. Frente a la verdad de la Biblia. Es nuestra responsabilidad mantener la visión de Israel en nuestras familias, en estos tiempos, en nuestra generación. Pero la Biblia también nos advierte de las mentiras, o mejor, de la levadura de Herodes. ¿Y qué representa Herodes? Bueno, Herodes representa los líderes de esta generación, el gobierno, la cultura que elige a esos gobernantes. Y aquí quiero hablarle un poquito más contundente a los colombianos, que tenemos un gobernante, elegimos un gobernante, 11 millones de colombianos eligieron, bueno, no digo elegimos porque yo no voté por él, eligieron a un gobernante que hoy pues está convenciendo a una juventud de que lo que él dice es válido. Y si usted mira lo que hay en las calles, son jóvenes en su gran mayoría, marchando en contra de Israel, apoyando al grupo terrorista Hamas. Qué triste que nosotros hoy tengamos que ver pues lo que estamos viendo en las noticias, ¿no? Permítame, yo abro aquí las noticias brevemente. Nosotros estamos hoy viendo lastimosamente cómo nuestro presidente es el presidente de los colombianos, es condecorado y le agradece el grupo terrorista Hamas su apoyo incondicional. Estamos viendo la bandera de Palestina en la Casa de Nariño, la vimos el año pasado en un concierto de la esperanza a favor de esta masacre. Como les decía, el presidente ha citado a marchas el 7 de octubre contra Israel, llamando a Israel un país genocida. Tenemos un Herodes aquí en Colombia que se ha levantado contra el pueblo de Israel, y a veces menospreciamos esa levadura. Pero ojo, porque aquí estamos viendo cómo un Herodes está aprovechando esta situación para no perder el poder y llevarse incauto una generación. Una levadura que está transformando el pensamiento de los que son frágiles, de los que no conocen la verdad y se dejan manipular, se dejan manosear la mente por aquellos que no están fundamentados en la verdad de la Biblia. Y yo quisiera entonces que nosotros hoy nos preguntáramos cómo el bien y el mal es tan claro, pero que nosotros no podemos verlo, no podemos entenderlo, cómo los fariseos han decidido a través del silencio dejar que el pensamiento se transforme con respecto a la visión de Israel de una manera equivocada, cómo hemos permitido que Herodes le hable a una generación, llevando cautivo su pensamiento
y dañando algo que es tan valioso para nosotros como pueblo de Dios como lo es la visión de Israel. La pregunta es, ¿qué transforma su pensamiento? En la Biblia hay visiones muy claras, muy importantes. La visión de Dios, la visión de nosotros mismos, la visión de la familia, la visión de la iglesia. ¿Qué transforma su pensamiento con respecto a esto? No pueden ser las circunstancias, no pueden ser las vivencias, no pueden ser las noticias. La palabra de Dios tiene que ser la fuente de sus visiones, familia. Y con respecto a lo que estamos hablando hoy, ¿sí? La visión de Israel. Este año que hemos llamado en esta familia espiritual el año de la instrucción y la bendición, hemos estudiado una pregunta muy importante a la luz de la historia de Adán y Eva. La pregunta que le hacía el Señor a Adán y Eva: ¿quién te enseñó? ¿Quién le está enseñando a usted la visión de Israel? ¿Qué está alimentando en usted la visión de Israel? Las noticias. No puede ser. Ya le di un ejemplo muy sencillo, solo le di 2 noticias de las cientos, quizá miles de noticias que le podría yo enumerar en 2 años. Hemos sido víctimas, muchos, ¿sí?, de las mentiras de corazones que tienen incauto el corazón por la levadura de los fariseos y por la levadura de los Herodes de este siglo. No permitamos que eso pase con nosotros. Bueno, hoy quise hablarles un poco de las mentiras. La próxima semana quisiera hablarles un poco de cómo el conflicto como tal, la dureza del conflicto puede estar afectando nuestra visión de Israel. Pero quisiera dejarlos con lo más importante, que es la verdad de la Biblia, lo que tiene que alimentar su visión de Israel. Y quisiera dejarlos con un pasaje muy bello, el Salmo 102. Si usted mira nuestra guía devocional, la guía devocional de esta familia en la fe, del día de ayer, martes 7 de octubre, estaba el Salmo 102. Y quiero leerle los apartes del Salmo 102, del versículo 12 al 16, que no es casualidad, porque esta familia ama a Israel, porque esta familia ha apoyado a Israel en los buenos y en los malos momentos como estos, y por eso seguimos peregrinando, y por eso ya en lo que va corrido del año hemos ido y hemos regresado. En este momento hay peregrinaciones nuestras en Israel. En diciembre tenemos peregrinación a Israel con nuestro líder Jimmy. El próximo año seguiremos yendo. Mientras podamos, seguiremos volando a Israel. Miren lo que dice tan bonito la palabra de Dios. Les repito, Salmo 102, del versículo 12 al 16. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación, de generación en generación. Usted tiene que llevar la visión de Israel que está en la Biblia. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras. Porque es que los siervos de Dios, los que creemos en la palabra de Dios, esos somos los siervos de Dios. A propósito, los que creemos y vivimos en la palabra de Dios, amamos esas piedras, claro que las amamos. Y creemos en que Dios ha querido tener misericordia de esa tierra. Dice: porque tus siervos aman tus piedras y del polvo de ella tienen compasión. Qué lindo, claro que sí. Del polvo de ella tenemos compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria,
por cuanto Jehová habrá edificado a Sión y en su gloria será visto. Como en aquel entonces el mundo vio que Dios tuvo misericordia de Sión. El mundo vio que Dios volvió a edificar a Sión. El mundo de hoy lo volverá a ver. Y ustedes y yo, los siervos del Señor, seguiremos amando sus piedras, seguiremos amando el polvo que todo este conflicto ha dejado en ellos, y seguiremos siendo instrumentos de Dios para edificar nuevamente a Sión, para edificar nuevamente a Jerusalén, para edificar nuevamente a Israel. Y le animo a que usted le pida al Señor que usted sea parte de esos peregrinos que subirán con nosotros a edificar la casa del Señor nuevamente, como se hizo en los tiempos bíblicos, se seguirá haciendo hoy, porque ese es el Dios de la Biblia no cambia. Las visiones de Dios no cambian porque haya guerra o no haya guerra, porque hayan noticias mentirosas o no las hayan, porque las circunstancias cambien. No, Dios no cambia, las visiones no cambian, el amor de Dios no cambia, los principios no cambian, las visiones de nosotros, los siervos de Dios, no cambian, porque están fundamentadas en la verdad de la Biblia. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tu palabra nos da esa certeza de que tú no cambias, de que así cambien los gobiernos, así cambien los tiempos, así cambien las circunstancias, tus verdades no cambian. Y hoy yo te ruego que después de 2 años, Señor, nuestra visión siga intacta. Y si no ha sido así, yo le invito a que usted le diga: Señor, ayúdame. No permitas que el mundo noticioso manosee mi pensamiento. No permitas que las agencias de noticias sean las que me enseñen la visión de Israel. Yo hoy decido que tu palabra sigue siendo mi fuente, sigue siendo mi verdad. Yo te ruego, Señor, que no nos permitas ser los fariseos de esta época que guardamos silencio frente a lo que sabemos es la verdad a la luz de tu palabra. Señor, que nuestras generaciones sigan viendo a Sión como tú la ves, como tú la has visto. Que nuestras generaciones sigan teniendo temor de Dios cuando tienen que abrir su boca frente a este conflicto. Y que si no sabemos cómo hacerlo, nos dejemos enseñar por tu palabra. Ahí está tu palabra al acceso de todos nosotros. Y yo te doy gracias, Señor, porque una vez más esta generación será testigo de que tú reedificarás a Sión. Hoy te decimos, Señor, nosotros somos tus siervos, que amamos tu tierra, que anhelamos profundamente volver a ella. Oír, si usted no lo ha hecho antes, dígale: Señor, ese es mi anhelo. Y hoy quiero decirte, Señor, hoy te ruego, después de 2 años, te ruego por mi visión de Israel, que siga creciendo en tu palabra. Te ruego que hagas de mí, Señor, un instrumento tuyo para que la visión de Israel siga creciendo en esta generación, como decía el salmo que leímos ahora, de generación en generación tu memoria siga fresca, que permanezca para siempre de generación en generación. Esa misericordia que tú has querido tener con el pueblo de Israel, que tú le has regalado a todas las naciones, aún a los árabes, le has regalado, le has dado ese regalo de todo lo que implica espiritualmente esa tierra para el mundo.
Hoy yo te ruego que tengas misericordia de aquellos que han rechazado ese regalo tuyo y que lo puedan atesorar en su corazón, fruto de encontrarse con Jesucristo, fruto de encontrarse con el Dios de la Biblia. Yo hoy te ruego, Señor, por la paz de Israel. Hoy yo te ruego, Señor, que los rehenes que están vivos puedan volver a sus hogares. Yo hoy te ruego por aquellos que anhelan tener aunque sea el cuerpo de sus familiares. Hoy yo te ruego, Señor, que tú le permitas al mundo entender, o mejor, cómo diferenciar el bien y el mal, que le permitas llamar por nombre propio a los enemigos y por el contrario, Señor, poder el mundo unir esfuerzos para reconciliar y no para dividir. Señor, ayúdanos a entender en esta generación cuán peligrosos son los Herodes, los gobernantes que dejamos que se levanten, permitiendo una levadura que está transformando el pensamiento de una generación. Ayúdanos. Y yo te ruego especialmente por los colombianos y le pido que nos ayude a clamar por los colombianos y que levante su voz por Colombia y que estando cerca de nuevas elecciones presidenciales no volvamos a elegir tan mal, no volvamos a elegir un Herodes que se levanta de manera tan contundente contra tu pueblo, Señor, contra las verdades de tu palabra, que no sabe identificar lo que sucedió hace 2 años como un acto terrorista, que justifica un acto terrorista que es absolutamente injustificable desde cualquier punto de vista. Cómo validar actos tan degradantes como los que sucedieron hace 2 años. Oh Señor, ayúdanos y ten misericordia de ellos, ten misericordia de nosotros. Gracias, Señor, por escuchar nuestra oración. Y hoy te rogamos que sigas consolando tú, Señor, a todos aquellos que han perdido en medio de este conflicto, Señor. Y que sigas abriendo los ojos y que sigas utilizando personas sencillas del común como nosotros, pero que somos siervos tuyos para llevar tu verdad, la verdad de la Biblia. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, familia, Dios los bendiga y nos estamos viendo pronto. Un abrazo.